SER Podcast. Hola, soy Javier Ruiz y esto es Hora 25 de los negocios. Hoy, el impuesto de los pobres, la inflación. Este sonido se ha convertido ya en el sonido de la pesadilla para muchos. El mismo dinero cada vez compra menos en el supermercado. Hay un impuesto silencioso y ese impuesto silencioso se llama inflación. Los precios suben tanto que con los mismos sueldos las compras cada día dan menos de sí. 8,3% es el precio que está subiendo para todo y es lo que todos estamos sintiendo. Pero no todos lo estamos sintiendo por igual. Estoy en el paro y los precios están subiendo una barbaridad y la verdad pues no llego, tengo que pedir ayuda. Una compra de 50 se te ha convertido en 70. El pan, la leche, el azúcar, lo otro, es que es todo. Cada día me levanto y pongo precio de la luz hoy. Que no llegamos al final, que antes llegábamos bien, podíamos ahorrar un poquito y no a un teatro, pero ahora no. Es todo, pero básicamente lo que más preocupa es la comida, porque es una cosa diaria. Hay cosas que han doblado el precio, el aceite está carísimo, el producto fresco también. El sueldo da para menos, básicamente. Los sueldos más bajos son los que están pagando más la inflación. ¿Por qué? Porque la inflación ha ido subiendo en distintos escalones. El primero fue literalmente el de la energía. Los carburantes, los combustibles, se han disparado un 29,9% en un año. La calefacción se ha encarecido un 35% en un año. Y los productos energéticos un 33,7% en un año, según los datos del INE. La energía, calentar la casa, poner la luz, es lo primero que hacen todos los hogares, pero los hogares más pobres pagan más por esto, pagan más parte de su renta por esto. Y ese primer escalón, además, ha tenido un efecto calado, ha calado al resto de la cadena. ¿Y qué más se ha encarecido? Se ha encarecido fundamentalmente la alimentación. El aceite ha llegado a experimentar subidas de precio del 15,6% en un solo mes, pero es que acumula ya una subida del 48,8% en un año. Los huevos han subido un 21,6% en un año. Los cereales, las legumbres, las hortalizas, la leche, el pollo, 13% de subida en un año. El café ha subido un 10% en un año, salvo que se vayan ustedes al bar, donde el dueño del bar también ha encajado un poco de esa pérdida. Y en el bar solo sube un 6%. Así que ahora mismo lo que tenemos es una inflación que está sacudiendo lo más básico de lo que se compra. 1. Dar la luz. 2. Llenar la nevera. Y tenemos especial impacto en las clases bajas. Ha subido todo, pero no suben los sueldos. Desde latas hasta fruta, pasando por pescado. Lo que antes comprabas 2 litros, ahora compras 1, casi al doble. Lo pasamos francamente mal porque no llegamos a fin de mes. Lo noto muchísimo en la luz, es inaguantable. Voy mirando ofertas. Y ese es el diagnóstico que hoy hace el Banco de España, porque su gobernador, Pablo Hernández de Cos, dice literalmente esto: los hogares más pobres destinan más parte de su renta a pagar lo más básico. Y es evidentemente los hogares más pobres los que más están sufriendo. Las familias más pobres, puedo utilizar esta expresión, el peso en su cesta de consumo que tienen algunos bienes energéticos y los alimentos es mayor que de las rentas más grandes, ¿no? Y por tanto, pues están sufriendo en mayor medida este episodio inflacionista. Bueno, pues yo creo que tiene sentido que la política económica trate de ayudar a esas personas más vulnerables e incluso dentro de ese contexto de pacto de rentas. Ese es el argumento del gobernador del Banco de España. Insisto, quien hoy hace esta denuncia de que la inflación sí entiende de clases y sí aumenta la desigualdad es alguien tan rojo, tan bolivariano como el Banco de España. Jordi Fábrega, ¿qué tal? Muy buenas noches. Hola, buenas noches. Jordi, el Banco de España pone cifras a esto y lo que concluye es que ahora mismo los precios están distinguiendo entre clases sociales y están sangrando más los que tienen menos. Sí, hay un dato que ilustra perfectamente cómo afecta más la inflación a los hogares de rentas más bajas. Estas familias dedican a pagar electricidad, gas y alimentos el 24% de su presupuesto.
mientras que en los hogares con más renta el gasto en estas mismas partidas solo representa el 17%. Y dado que la inflación se ha cebado especialmente en estos productos, en la electricidad, en el gas, en los alimentos, su impacto sobre la economía de los hogares con menos renta está siendo superior. También afecta a las familias cuyo cabeza de familia es mayor de 65 años y en aquellas con niveles de estudios más bajos. Este es el perfil de los hogares más afectados por la subida de precios. Esto es un patrón general que se da siempre, dice el Banco de España. Por ejemplo, entre 2006 y 2020, en los últimos 15 años, estos hogares con menos renta ya soportaron una inflación anual media que era 2 décimas superior a la de los hogares con rentas más altas. Esto quiere decir que en estos últimos 15 años estas familias más pobres han tenido que soportar una inflación que es 2,8 puntos superior al resto en el acumulado de estos 15 años. Y si esto ha ocurrido en momentos en los que los precios subían poco, ahora que la inflación está disparada, este diagnóstico no solo sigue siendo válido, sino que se incrementa. Pagan más los de siempre, que son los más pobres. Es la denuncia que hoy hace, insisto, el Banco de España. Es el segundo organismo que hace esta misma denuncia, porque CaixaBank Research ha elaborado lo que denomina Inequality Gap, es decir, cuánto suben los precios para los pobres, cuánto suben los precios para los ricos. Y la brecha es la máxima de la última década. Desde hace 10 años no había una diferencia tan fuerte entre este aumento de precios. Así que lo que tenemos ahora mismo es una situación que está descosiendo a la sociedad y que está dejando tirados a los de abajo mientras siguen más o menos sujetos los de arriba. Esta es una situación a la que hay que aplicar políticas para revertirla. Y hoy el Banco de España indicaba una: que haya sacrificios por las dos partes, que no solo sufran los salarios, que sufran también los beneficios de las empresas, decía Hernández de Cos. Si somos capaces efectivamente de moderar los márgenes empresariales, somos capaces de no indiciar completamente los salarios a la inflación, si el resto de rentas de lo que son pensiones, salarios públicos, etcétera, pues también aceptan una parte de la pérdida, pues yo creo que estamos en condiciones perfectamente de eludir esa espiral inflacionista. Eso contribuirá a que la persistencia del episodio inflacionista que estamos viviendo sea más corto y, por tanto, las repercusiones económicas negativas también serán claramente menores. ¿Cuál es el problema a ese otro lado, al lado corporativo? Que entre las empresas también está pasando esto, también se está abriendo la brecha. El IBEX y las 35 empresas que lo componen, las grandes empresas, están en récord histórico de beneficio. Por ingresos han aumentado un 28,9% sus ingresos este pasado año. Son 127.000 millones de euros en ingresos. Por beneficios netos son casi 13.000 millones en beneficios netos, un 51% más. Es decir, las grandes empresas cada día están ganando más, con especialmente sector petrolero y energético aumentando márgenes y beneficios. A cambio, las empresas pequeñas, las pymes, no alcanzan las ayudas de la Unión Europea. A cambio, las pequeñas y medianas empresas están en niveles de quiebra que todavía continúan hoy, pese a que la recuperación económica teóricamente ya está aquí. Así que ahora mismo tenemos un problema. Nuestra sociedad se descose entre ricos y pobres, y un problema empresarial. Nuestras empresas se descosen entre grandes, holgadas y pequeñas necesitadas. Y ante todo esto, políticas a aplicar. Y hoy, ¿qué sugiere Jordi, el Banco de España? ¿Qué políticas pide aplicar ahora? Pues el Banco de España lo que hace es pedir que el gobierno aplique medidas, sobre todo para paliar esta situación en los hogares más pobres. Los más vulnerables deben tener apoyo público, pero este apoyo, dice el Banco de España, tiene que ser muy selectivo y muy temporal para evitar que las medidas que se aprueben terminen beneficiando a quien no lo necesita, y pone de ejemplo lo que está ocurriendo, por ejemplo, con el descuento a los carburantes, un descuento que, según los cálculos que ha hecho el Banco de España, ayuda a reducir la tasa de inflación más
dentro de las familias de rentas altas que entre las más pobres, que son las que más lo necesitan. Por eso, la recomendación general del Banco de España es que las medidas que se adopten sean muy quirúrgicas, muy temporales y muy bien estudiadas, avalando además que el Gobierno tiene que presentar cuanto antes un plan de consolidación fiscal que incluya, en caso de que sea necesario, subidas de impuestos, especialmente en el ámbito verde, para conseguir así más ingresos que se puedan destinar a compensar a los hogares y empresas que más lo están necesitando. Este es hoy el diagnóstico, y este es el diagnóstico doméstico a esos dos niveles: consumo e inversión. En castellano, familias y empresas. Se nos abre, se descose la sociedad en dos. Y esto está pasando, diagnóstico doméstico, no solo aquí. Esta es la segunda crisis histórica en menos de una generación. En apenas 10, 12 años hemos vivido dos sacudidas económicas que tienden a aumentar esta desigualdad, sobre todo porque tienden a aumentar el paro, que no habíamos visto nunca. El Fondo Monetario Internacional llama la atención precisamente a esto, al efecto de composición que tiene una crisis tras otra, tras otra. Georgieva, Fondo Monetario. Porque dice, estas consecuencias se extienden más, especialmente a los más vulnerables. Muchas familias ya peleaban con ingresos más bajos. Ahora mismo se puede ampliar más la desigualdad, dice el Fondo Monetario Internacional. José Moisés Martín, economistas frente a la crisis. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Hola, buenas noches. Se agranda la brecha social, esta fractura, esta desigualdad. ¿Esto va a ir a más? Bueno, si no ponemos remedio, sí. Los datos que ha trabajado hoy el Banco de España, que ha presentado hoy el Banco de España, abundan en esta dirección, ¿no? Venimos con 3 crisis consecutivas: la crisis financiera, luego la crisis del COVID, que también tuvo un impacto social bastante significativo, y ahora la guerra de Ucrania, con todo el impacto que está teniendo a nivel de precios, que hace que la brecha social sea grande y que por lo tanto esté lloviendo sobre mojado, ¿no? Que es uno de los problemas que nos encontramos, que no es que esté golpeando ahora a las clases más, digamos, más vulnerables, a los sectores más vulnerables, sino que los sectores más vulnerables llevan aguantando un chaparrón, por así decir, de ya casi 14 años, ¿no? Las políticas que se han aplicado, hoy dice el Banco de España, básicamente esto, han sido un error. Medidas como el cheque gasolina, que sabíamos desde el principio, daba la misma subvención, 20 céntimos por litro, a quien reposta en su Porsche y a quien reposta en su Opel Corsa. ¿Esas políticas han sido un error? ¿Son regresivas? Son regresivas, y esto lo sabíamos desde el momento en el que se pusieron en marcha, ¿no? El problema que teníamos en aquel momento, en una situación de urgencia, con el país, recordemos, con la huelga de transportes, un poco con una sensación de cierta zozobra, es que se necesitaba poner medidas inmediatas, ¿no? Y las medidas que se pusieron fueron inmediatas, a sabiendas, efectivamente, de que iban a tener un impacto regresivo, que lo están teniendo, ¿no? Porque, lógicamente, al final, subvencionar el consumo de los combustibles beneficia a quien tiene coche y a quien más combustible consume, ¿no? Y, por lo tanto, no es una medida socialmente progresiva, todo lo contrario, es una medida regresiva que se entiende en un contexto de emergencia, y que si ahora estamos pensando, y es bastante probable, que, digamos, vayamos a extender algunas de estas medidas, yo creo que ha llegado el momento claramente de repensarlas y de buscar que sean un poquito más progresivas y, digamos, que atiendan más a la población más vulnerable. ¿Qué hay que hacer para cerrar esta brecha de desigualdad? Digo que es de consumo y de inversión, que es de población y de empresa. ¿Qué hay que hacer para cerrar esta brecha? Bueno, yo creo que el Banco de España acierta al dirigir su punto de mira a estímulos, digamos, muy focalizados en aquellas personas que peor lo están pasando, ¿no? Hay que tener en cuenta que la inflación no golpea por igual a todo el mundo. La cifra puede ser para toda la economía, pero las economías que gastan más de su renta en consumir y en determinados bienes están doblemente castigadas, ¿no? Ahora podemos calcular, y es relativamente sencillo saber, que digamos el 10% más pobre de nuestro país está teniendo un impacto en términos de inflación que es el doble, prácticamente el doble, que el 10% más rico, ¿no? Por lo tanto, tenemos que focalizar ahí el esfuerzo, pero tampoco podemos, digamos, establecer grandes programas de estímulo como los que establecimos en la época del COVID, porque el ajuste fiscal está detrás de la esquina. Eso es lo primero, y en segundo lugar, porque lo que no podemos hacer es estimular el consumo generalizadamente, ¿no?
digamos, sin discriminar. Va a tocar afinar mucho los apoyos que se dan a las familias más vulnerables y más acosados por el nivel de precios. ¿Es concebible lo que el gobierno bautiza como pacto de rentas o no? Porque permítame que escuchemos las dos versiones del mismo gobierno. Pedro Sánchez anunciando que el Ejecutivo iba a impulsar... Me gustaría invitar a los agentes sociales a lograr un pacto de rentas, un gran acuerdo de país que proporcione estabilidad y confianza. Esta era la apuesta del presidente ante el Congreso de los Diputados. Hoy, la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, le corrige. No va a haber pacto de rentas, no se busca un pacto de rentas, decía. Yo he dicho desde el primer momento que lo que se estaba negociando era el ANC, que no tiene nada que ver con un pacto de rentas. Y en ningún momento se ha hablado de un pacto de rentas desde la primera reunión que hemos tenido con los agentes sociales. Y he sido muy escrupulosa siempre, porque en la historia de España no hay buenas experiencias con los pactos de rentas. He sido escrupulosa y los agentes sociales también, diciendo que España no estaba planteando un pacto de rentas. Hay dirigentes que escucho hablar de pacto de rentas cuando hablaban de la ANC, no tiene nada que ver y desde luego no se está planteando un pacto de rentas. En fin, más allá de la contradicción entre presidente y vicepresidenta, el pacto de rentas, el sacrificio de nóminas y márgenes empresariales, ¿es factible? Vamos a ver, yo creo que es necesario, pero políticamente no es factible, lo estamos viendo, ¿no? No todo el mundo está muy refractario a esta idea, ¿no? Yo creo que un acuerdo en el cual se garantizara una recuperación del poder adquisitivo en un plazo de 2-3 años, esto permitiría moderar las expectativas de inflación, eso en primer lugar, y en segundo lugar garantizaría que luego se va a recuperar ese poder adquisitivo. Lo que pasa es que nunca se ha hecho un acuerdo de este tipo en España, ¿no? Y requiere un nivel de responsabilidad por parte de todos los actores que lamentablemente pues no estamos acostumbrados a ver, ¿no? Por lo tanto, yo veo difícil, yo creo que es necesario, pero veo difícil el pacto de rentas. Ahora bien, al lado del pacto de rentas hay otra cosa que sí que está en manos del gobierno, que es la política de rentas, que es que tiene un salario mínimo interprofesional, que tiene el ingreso mínimo vital, que tiene los cálculos que se hacen con el IPREM, que tiene las prestaciones sociales y que efectivamente estos, que son los sectores más vulnerables, son los que deberían haber al menos estas rentas más actualizadas, ¿no? Más que otras que también se están planteando y que serían, a mi juicio, un error. Pues José Moisés Martín, Economistas frente a la crisis, gracias por estar esta noche aquí en Hora 25 de los Negocios. Un abrazo. Un abrazo y buenas noches, gracias. Hoy, con todo esto, ha habido dos apuestas muy distintas sobre cómo solucionar el problema. Primero, la de los sindicatos, Unai Sordo, Comisiones Obreras. O se bajan los beneficios de las empresas o se suben los impuestos. Que el gobierno diga o hay un acuerdo salarial y se resuelven los convenios favorablemente, equilibradamente entre empresas y trabajadores, o someteremos al impuesto de sociedades a una modificación, un 15% como tipo mínimo efectivo, pero sobre el beneficio contable. Porque la trampa es esa. Si esa medida recaudatoria es de 8.000 millones de euros, con esos 8.000 millones de euros se pueden tomar medidas de algo parecido a un pacto de rentas. Gravar más, dicen los sindicatos, gastar menos el gobierno, dicen los empresarios. Cepime, Gerardo Cuerva. El consumidor, el trabajador se aprieta el cinturón, pierde poder adquisitivo, la empresa está conteniéndose en márgenes porque desgraciadamente así lo indican los parámetros, y el gobierno también tiene que aportar. También tiene que incrementar esa eficiencia porque se están yendo 60.000 millones de euros por las tuberías de la ineficiencia. El debate de argumentos continúa y la pesadilla también en el supermercado. La de tener el mismo dinero y poder comprar cada vez menos. Hora 25 de los negocios, seguimos. Suscríbete a Hora 25 de los Negocios. Todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena SER y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast y YouTube. Cadena SER. La radio.